Hola jóvenes del primero medio. Bienvenidos a la clase donde explicaremos las diferencias entre el realismo y el naturalismo literario. Esta información se la subí a la web class en un PPT explicativo, pero ahora yo quisiera hacerles esta clase para ver cómo funcionan estas características en algunos textos de la época. Realismo y naturalismo, ambas corrientes de mediados del siglo XIX que empiezan a producir cambios en la literatura que nosotros conocimos muy bien el año pasado, romántica del siglo XVIII, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño paréntesis para los que no recuerden muy bien. Hicimos una guía la semana pasada sobre estas características, pero el romanticismo literario, ¿de qué se trataba? ¿Verdad? Era una época de muchas problemáticas sociales, donde había mucha injusticia en la sociedad y la gente que pertenecía al proletariado, los sectores bajos, ante la incapacidad de surgir en una época muy brutalmente injusta con ellos, ¿verdad? Decidían escaparse hacia el campo. En este escape hacia el campo, estas personas se reencontraban consigo mismas y empezaron a generar una literatura muy sentimentalista acerca de lo bien que se sentían cobijados por esta naturaleza imponente, pero lo mal al mismo tiempo que se sentían por dejar en el camino a sus compatriotas. Por eso la contraparte, los que se quedaron, los proletarios que se quedaron en la ciudad combatiendo, fueron parte de una literatura de revolución. Para luego, esta gente que tuvo su descanso en el campo, se acercaron nuevamente, hicieron su vuelta a la ciudad, y ahí fue lo que ocurrió con la toma de la Bastilla, lo que ya conocimos de la Revolución Francesa, ¿verdad? Ahora, estas dos corrientes literarias clásicas del siglo XIX y que vienen a permear el siglo XX, tienen ciertas características, ¿verdad? El realismo, en primer lugar, como bien lo dice su palabra, ¿verdad? Su prefijo de real, justamente lo que hace es literatura que reproduce la realidad. Es un retrato casi que fotográfico sobre las características principales de principalmente las clases sociales en la época. Por ende, esta literatura se trata de dar la mayor descripción y los mayores detalles posibles a el objeto que se esté representando. Por ejemplo, si hiciéramos la descripción de una sala de estar de una casa, se iría parte por parte, haciendo una focalización como si fuéramos una camarita, diciendo las características principales de todos los objetos lo más minuciosamente posible, ¿verdad? Así también, como bien dice acá, el realismo se opone al sentimentalismo del romanticismo. Este sentimentalismo que tenía ya hastiado un poquito a la gente sobre el lamentarse constantemente acerca de las problemáticas, el realismo lo que hace es reproducirlas fielmente, ¿verdad? Muchas críticas que se le hacían al romanticismo era que era muy subjetivista. Y entonces los lectores que estaban en otras partes del mundo decían, ¿habrá sido tan así ese proceso? ¿Habrá sido ese dolor tan intensificado como por ejemplo las desventuras del joven Werther? Por eso el realismo se opone a este sentimentalismo romántico, pues pregona que en el detalle está la veracidad absoluta. Así también, justamente lo que hace es utilizar el recurso lingüístico de la ejemplificación para dar el mayor detalle posible de esta realidad. Si estamos representando las clases sociales y la jerarquía política en la sociedad del siglo XIX, ¿verdad? La forma de hacerlo ejemplificando era la más acertada porque podía dar en la mayor cantidad de detalles y esta ejemplificación hacía justamente que fuera verídica esta información que se representaba. Así también hay una característica que es muy bonita del realismo, que es que el lenguaje va mutando, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? Al hacer retratos parcializados de la sociedad, el lenguaje mutaba, es decir, es distinto la forma de hablar de los burgueses a la forma de hablar de los obreros, del proletario, y a la forma de hablar del clero, por ejemplo. Es por eso que este lenguaje va a cambiar dependiendo el sector social que esté
siendo retratado en la novela, ¿verdad? Por eso, esta literatura realista es una literatura de entornos. Se refleja muy bien el entorno social, sobre todo, y cultural, donde si es que estamos en la clase alta se ve los lujos, la bohemia, las reuniones sociales. En cambio, si estamos en la clase baja se ve las penurias y las enfermedades que tenían que sobrellevar estas personas del proletariado. Para hacer finalmente una reproducción consciente de los males que aquejan a la sociedad. El realismo era muy duro en retratar los males de la sociedad europea del siglo XIX, donde principalmente predominaba la pobreza, la prostitución y las enfermedades producto de la peste negra que estuvimos estudiando el año pasado. Ahora viene el naturalismo. El naturalismo es una corriente también del realismo que viene a romper con los esquemas románticos y atacar el sentimentalismo, pero de un punto de vista un poquito distinto. Mientras que el realismo lo hace simplemente con una descripción lo más dignamente posible de la sociedad, el naturalismo hace lo siguiente. En primer lugar, es una corriente absolutamente pesimista acerca del hombre. Hay una corriente de este naturalismo que ve al hombre como un ser predestinado al sufrimiento constante. Al estar en la sociedad del siglo XIX tan segmentada la población entre ricos y pobres, generalmente la literatura que la hace el sector de los ricos veía cómo el sector bajo estaba destinado a morirse en su pobreza. Es decir, una característica del naturalismo es que no existe la movilidad social. Es decir, la persona que nace pobre va a vivir y va a morir pobre. En cambio, la persona que nace rica va a vivir toda su vida y va a morir siendo rica. ¿Verdad? Así, esta corriente se opone aún más radicalmente al romanticismo, puesto que el hombre está predestinado desde su nacimiento. Es decir, estos románticos que se iban, estos proletarios románticos que se iban al campo para buscar nuevos horizontes, en la literatura naturalista ni siquiera tenían esa posibilidad. Debían simplemente morir en su sufrimiento. Por esto, el naturalismo lo que hace es ver la vida como una causalidad lógica, ¿verdad? Cómo las acciones de las personas lo van llevando hasta su destino final, y tiene una visión bastante segmentada y bastante poco objetiva en este sentido, a modo mío, de la sociedad, porque siempre retrata a los proletarios, a la gente de las clases bajas, como personas que hacen malas acciones, en cambio a los burgueses como personas que tienen toda su vida solucionada, ¿verdad? Y lo más importante del naturalismo, porque alguno que ya haya estudiado por ahí se motivó con el PowerPoint de la semana pasada y averiguaron sobre las obras naturalistas, la obra naturalista más importante de la historia es Frankenstein, de Mary Shelley, ¿verdad? Donde, ¿qué hace esa autora? Utiliza la ciencia como modo de explicar los fenómenos naturales de la sociedad. Y así también utiliza la ciencia para explicar esta diferencia entre ricos y pobres, y llegando a conclusiones extremistas sobre que los ricos tenían cierta anatomía distinta de la población empobrecida, etc. ¿Verdad? Todo esto lo hacía el naturalismo, utilizando la ciencia como forma de explicar los fenómenos. Esta época de finales del siglo XIX, comienzos del XX, es donde empiezan a proliferar todos los grandes avances tecnológicos que empieza a impulsar el hombre, lo que hace que la literatura también empiece a cambiar y a adquirir un carácter mucho más lógico, mucho más racional, ¿ya? Asimismo, avances como la fotografía, avances médicos como la anestesia o en la fisionomía. En esta época el ser humano aprendió mucho más sobre su propio cuerpo, se crea el teléfono, el tren a vapor empieza a hacer que la producción en las fábricas crezca una enormidad. Todo este avance científico hace que el hombre vea la historia de la literatura como una consecución lógica y racional, oponiéndose justamente al sentimentalismo romántico, ¿verdad? Por eso, esta es la idea más importante, que esta idea la propone Émile Zola, que es un literato de la época, y dice que los males o bondades de la época, de la sociedad del siglo XIX y comienzos del XX, son heredables por la clase social. Es decir,
que atribuye el alcoholismo, la prostitución, el robo, todos los males de la sociedad a la clase baja y los grandes avances tecnológicos, los premios, los estudios a la clase alta. Siendo muy radical en que no hay movilidad social entre ambas clases sociales, ¿verdad? Por eso aquí les quisiera mostrar un fragmento de, si la cámara se puede acercar, un fragmento de Frankenstein de Mary Shelley. ¿Lo tenemos? Sí. Lo tenemos. ¿Camarógrafo? ¿Se puede leer? ¿Quién yo lo leo? ¿Se lee bien? Sí, se lee perfecto. Vamos, fuerte y claro. El profesor disertaba con la mayor locuacidad sobre el potasio y el boro, los sulfatos y los óxidos, términos que yo no podía asociar a ninguna idea. Empecé a aborrecer la ciencia de la filosofía natural, aunque seguí leyendo el Plinio y Buffon con deleite, autores a mi juicio de similar interés y utilidad. A esta edad, las matemáticas y la mayoría de las ramas cercanas a esa ciencia constituían mi principal ocupación. También me afanaba por aprender lenguas. El latín ya me era familiar y sin ayuda del diccionario empecé a leer algunos autores griegos más asequibles. ¿La cámara vuelve a mí? Sí. Buenísimo. Como pueden ver acá, este fragmento tiene impresionantes lugares donde la ciencia aparece, ¿verdad? Los elementos químicos hacen su aparición para dar un contexto mayor sobre esta presentación del profesor. Se atribuye el conocimiento literario por estos autores que lee a el intelecto de... ¿La cámara se volvió loca ahí? Al intelecto del protagonista, y por ende se atribuye una importancia radical a las matemáticas, a la ciencia, al estudio, a la lectura como formas de aprendizaje. Eso es el naturalismo. Una época de estudio, de análisis, donde los personajes que estudian van a ser más felices que personajes que no tienen esa posibilidad. Y ahora